Hola, colegas, amigos, profesionales de la salud. Bienvenidos a este curso de seguridad y calidad en el cuidado del adulto en estado crítico. El día de hoy, un servidor compartirá con ustedes este tema de gran relevancia, como todos los temas que se están viendo en este curso monográfico, en el cual esperemos esté cubriendo sus expectativas y esté cubriendo el conocimiento que ustedes vienen a adquirir y que quieren y que buscan más bien encontrar en este curso, que es un curso de calidad. Un servidor, enfermero especialista en cuidados intensivos, Marco Aníbal Puerto Redondo. Actualmente soy presidente de la Asociación de Enfermeras Especializadas en Cuidados Intensivos del Estado de Campeche. Somos filial de la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, lo que ustedes conocen como AMET. Yo sé que este es un curso que aparte vamos a compartir con profesionales de México. Es un curso que se va a extender en toda Latinoamérica y que espero que parte de lo que les vamos a compartir sea para fortalecer, unificar y estandarizar algunos procedimientos, técnicas o protocolos que estemos manejando a nivel latinoamericano. El día de hoy les voy a hablar sobre la seguridad en el traslado de pacientes críticos intrahospital, ¿sí? Y ustedes ya habrán visto que en este programa les habrán hablado también sobre lo que es el traslado prehospitalario en el paciente crítico. Realmente es un tema de mucha importancia, les voy a repetir como todos los demás, ya que cuando hablamos del traslado del paciente crítico o la seguridad más bien en el traslado en el paciente crítico adulto, recuerden que de acuerdo a la situación clínica que presente el paciente eh, o la valoración que estemos realizando en este paciente, es lo que en algún momento nos va a servir o va a ser necesario, ¿sí? Para decidir si este paciente va a poder hacer desplazado, ¿sí? Y cuando hablo de desplazado, pues hablamos de un traslado, ¿sí? Y recuerden que los traslados realmente son o tienen más bien muchos objetivos. Esto para optimizar o apoyar en las posibilidades de atención que el paciente necesita, ya sea para un estudio, ya sea para llevarlo de un servicio a otro servicio, si trasladar a este paciente eh, algún tipo de procedimiento, ¿sí? Eh, y hacer pues este tipo de proceso siempre y cuando buscando el beneficio en el paciente. Entonces, cuando hablamos en este caso de este tipo de técnicas o procedimientos, son técnicas que vamos a ver que lo ideal es que lleven un protocolo, ¿sí? Un proceso, como todo procedimiento, pero debe llevar un proceso de preferencia de forma disciplinaria, el cual vamos a ir viendo en el transcurso de este tema. Cuando hablamos del paciente en general, ¿sí? Y sobre todo cuando hablamos del paciente crítico o del paciente que tenemos en una unidad de cuidados intensivos, este tema realmente se presta para hablar tanto de un paciente que se encuentre en un área de choque urgencias, en un paciente que se encuentra en una cama de una unidad de cuidados intensivos, así como del paciente que se encuentra en un cuarto o cama de una medicina interna u otro servicio hospitalario. Digo, desde una experiencia muy personal, profesional, al menos en el hospital que un servidor labora, que es el Hospital de Especialidades de Campeche, Javier Huerfil Osorio, ¿sí? En este hospital nosotros manejamos
los pacientes graves o críticos en diferentes servicios, diferentes áreas de nuestro hospital. Entonces, tenemos diferentes tipos de pacientes. Sí que tenemos al paciente hemodinámicamente estable, pero que solo requiere una monitorización básica. Realmente no requiere más ahí que ese cuidado enfermero de hacer una valoración continua en ese paciente. De ahí tenemos el paciente inestable que requiere una monitorización invasiva con infusión de aminas, pero que no está bajo ventilación mecánica. Y de ahí tenemos al paciente inestable, que lo tenemos con todo lo demás anterior, una monitorización, sí, tanto invasiva como no invasiva, pero que lo tenemos bajo una ventilación mecánica, sí, asistencial. Entonces, estos son los tres tipos de pacientes que vamos a estar manejando en diferentes áreas de nuestro hospital, ya sea un área de hospitalización, ya sea un área de choque o ya sea un área de la unidad de cuidados intensivos. Los tipos de transporte y por qué conocer los tipos de transporte para saber y tener ese conocimiento que existen diferentes tipos de transporte y cuando nosotros hagamos un reporte en nuestras notas de enfermería, ¿sí? Mencionemos el tipo de transporte que estamos realizando o el cual este tipo o en qué transporte está siendo tratado este paciente. Tenemos tres tipos, uno que es el transporte extrainstitucional, que es el que conocemos comúnmente como el transporte prehospitalario, que es cuando el paciente viene del exterior del hospital, como lo dice, extrainstitucional. Viene de la calle hacia el hospital. Ese es lo que conocemos como el transporte prehospitalario. De ahí tenemos el transporte intrahospitalario, que es el transporte que se realiza dentro del hospital, como su nombre lo dice, ¿sí? Que se realiza de un servicio a otro. En este caso puede ser de un área de choque a un servicio de medicina interna, de un área de choque a un servicio de cirugía, de un área de choque a una unidad de cuidados intensivos o de un área de choque, ¿sí? A un estudio de gabinete. O, en ese caso, puede ser de los otros servicios ya mencionados a cualquier tipo de otro estudio, siempre y cuando sea dentro del hospital. Ese se le conoce como transporte intrahospitalario. De ahí tenemos el transporte interinstitucional, que es el traslado que se realiza del paciente de un hospital, ¿sí? De menor categoría a uno de mayor categoría o viceversa, ¿sí? Que puede ser de un hospital de primer nivel a uno de segundo o tercer nivel, ¿sí? O de un hospital de, de la categoría diferente, de un tercer nivel a uno de primer nivel, ya para cuestiones de recuperación de un paciente. Entonces, cuando hablamos estos de traslados, hablamos de esos tres tipos de traslados que tenemos que conocer dentro de nuestro concepto cuando hablamos de traslado del paciente. ¿Qué elementos, sí, conforman o estructuran el traslado de un paciente? Y sobre todo cuando hablamos de un paciente en estado crítico, ¿sí? Tenemos que pensar en implicación de los grados de riesgo que este involucra, ¿sí? El no hacer un buen plan de acción para llevar a cabo este traslado antes, un plan de acción durante y un plan de acción después. Si nosotros no tenemos un buen plan, no tenemos un buen protocolo que queramos llevar a cabo, esto va a implicar situaciones de riesgo que puedan poner en riesgo la vida del paciente. De ahí tenemos la evaluación de riesgo-beneficio del paciente. Como todo protocolo, toda técnica, todo procedimiento que se realiza un paciente implica algún riesgo, ¿sí? Entonces tenemos que tener conocimientos en cuanto a la evaluación que nosotros realicemos, ¿sí? Antes de realizar este traslado, cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios que vamos a obtener a realizar este proceso. Y otro de los elementos es el grupo multidisciplinario, el equipo de trabajo que va a conformar, ¿sí? El llevar a cabo esta acción.
En un traslado, ¿quién es el equipo de trabajo? Pues el enfermero, el camillero, el médico, y si necesitamos algún otro especialista que nos acompañe, en ese caso puede ser, no sé, en algún hospital, el fisioterapeuta respiratorio, eh, eh, no sé, alguien más que nos pueda apoyar en este traslado, ¿no? Y esto va a implicar las situaciones, uno, de la clínica del paciente y qué equipos o dispositivos o equipos electromédicos, ¿sí?, necesita el paciente para ser trasladado. Y esto nos va a dar el número y la pauta de qué es lo que vamos a requerir, ¿sí?, en cuanto al grupo multidisciplinar. Pero siempre lo ideal es que el paciente vaya acompañado por los tres principales, que es el camillero o el paramédico del hospital, la enfermera, ¿sí?, y el médico o un médico responsable. Y el último elemento, que es de vital importancia, tener un plan de traslado, lo que ya mencionamos. Si nosotros no tenemos un buen plan de traslado, ¿qué es lo que vamos a realizar antes? ¿Qué es lo que vamos a realizar durante el traslado? ¿Y qué vamos a realizar después del traslado? Si nosotros no tenemos ese plan, no tenemos esa organización, es donde vamos a tener todos estos elementos que se nos pueden alterar en el transcurso de este procedimiento. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que nos vamos a encontrar durante el traslado? Si nos ponemos a pensar, el hecho de que nosotros hagamos más bien realicemos un traslado, programemos un traslado de un paciente intrahospitalario, esto quiere decir que al paciente que lo tenemos que desconectar probablemente de un ventilador. En un traslado intrahospitalario va a depender mucho de la infraestructura que tengamos en un hospital. Hay hospitales que probablemente no tengamos un ventilador de traslado y tenemos que trasladar al paciente con una bolsa o una mascarilla. Hay hospitales que por la estructura del hospital, ya sea los pasillos o ya sea los elevadores que, que tenga el hospital, probablemente en esos lugares no tengamos acceso para realizar el traslado con un ventilador mecánico, e igual lo tenemos que hacer con una conexión de bolsa o una mascarilla. Entonces, esto repercute en muchas situaciones, en muchos problemas que podemos enfrentar al hacer este traslado. Así como muchas veces tenemos que disminuir el número de equipos de bombas de infusión, a veces tenemos que disminuir, a veces probablemente por la misma infraestructura que yo les comento del hospital, probablemente ese paciente no lo podemos trasladar en la cama, ¿sí?, en la cama en la que se encuentra, y lo tenemos que trasladar a una camilla de traslado. Entonces, esa movilización igual implica cierta situación de riesgo, lo cual nos puede llevar a un problema frecuente que se puede presentar durante el traslado. Entonces, los problemas más frecuentes de los cuales nos podemos encontrar, uno de ellos es la obstrucción de la vía aérea superior, y esto puede ser que muchos pacientes, cuando nosotros los movemos o hacemos alguna, alguna actividad física con ellos, los pacientes tienden a producir secreción, ¿sí?, como parte de la estimulación. Entonces, esas secreciones pues nos pueden llevar al riesgo de obstruir la vía aérea superior, ¿sí? O el desplazamiento de un tubo endotraqueal, cual también nos puede llevar a esta obstrucción de la vía aérea superior. La misma movilización puede producir en cualquiera de estas problemáticas que podemos enfrentar un deterioro en el intercambio gaseoso, tanto llevar al paciente una hipoxemia o una hipercapnia, dependiendo de la situación que se nos presente. Y uno de los riesgos principales, y creo que el más común, es la extubación del paciente.
el cual suele ocurrir más en las situaciones donde tenemos que trasladar a un paciente de una cama a camilla y de una camilla a cama, que es donde ocurre este proceso de extubación. O la otra situación es cuando tenemos al paciente realizándolo con un traslado intrahospitalario, con una bolsa, válvula, mascarilla, y probablemente la persona responsable, sí, que lleva esa responsabilidad de haciendo ese traslado con bolsa, válvula, mascarilla, no tiene una buena fijación del tubo endotraqueal y permite el desplazamiento del tubo en la vía aérea, lo cual nos puede llevar a una extubación. Y todo paciente, recuerden que se encuentra en una cama en un estado crítico. En el estado que lo tenemos en un estado de reposo absoluto y probablemente ese paciente, bajo los fármacos que se encuentra, bajo la sedación o la relajación neuromuscular, en el proceso del traslado, el que nosotros lo metemos a un esfuerzo físico, porque a pesar de que nosotros como equipo multidisciplinario realicemos el movimiento del paciente, pero estamos provocando un esfuerzo físico en el paciente. Y hay pacientes que son sensibles a la movilización y permiten que presenten alguna situación de arritmia, lo cual los puede llevar también a una parada cardiorrespiratoria durante el traslado. O el hecho que nosotros tengamos que disminuir el tratamiento o la desconexión de alguna infusión también nos puede llevar a un efecto de llevar a ese paciente a un proceso de este tipo. Y la broncoaspiración, por lo que ya mencionamos de forma inicial, sí, la estimulación de secreciones o la movilización de este paciente produce que las secreciones a nivel pulmonar, estas se desprendan y nos pueda producir alguna broncoaspiración. Dentro de los problemas también frecuentes que vamos a encontrar en estos pacientes, y lo mismo nos lleva a que toda la movilización de un paciente de acuerdo a la fisiología, ¿sí? O a la cinemática de esta movilización, el paciente pueda presentar hipotensión, hipertensión, sangrado de alguna lesión, hemorragia de alguna lesión que el paciente ya tiene de alguna forma probablemente controlada, ¿sí? La extracción o la salida de algún catéter, de algún drenaje o de alguna sonda que tenga, sí, que la cual no hayamos evaluado bien en el proceso o que durante el proceso por accidente esta se haya manipulado de alguna forma inadecuada, ¿no? Igualmente, la valoración de la sedonalgesia en el paciente es muy importante porque el hecho que movamos un paciente crítico y sobre todo cuando hablamos de pacientes que son de trauma y tienen una relajación mínima, una sedación leve, pues este paciente puede presentar dolor y agitación durante el traslado, lo cual también nos pueden llevar a los problemas que ya mencionábamos, como una arritmia, un paro cardíaco, este mismo dolor y agitación, que el paciente produzca una gran cantidad de secreciones y nos lleve a una broncoaspiración. Y una de las importantes, la hipotermia, igual que este paciente debe ser protegido contra esta y estar bien cubierto. ¿Y qué nos va a llevar a la mayoría de toda esta problemática? Pues la misma interrupción de la monitorización del paciente y del tratamiento que éste ya tenía establecido, ¿sí? Que muchas de las veces, ¿sí? Se interrumpe durante un traslado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿O qué tenemos que hacer cuando nosotros vamos a hacer cualquier tipo de traslado y sobre todo cuando hablamos de un traslado? ¿Sí? Aquí una disculpa, es un traslado intrahospitalario. La planificación del traslado intrahospitalario, ¿sí? Es una de las acciones que tenemos que llevar a cabo. ¿Qué vamos a hacer cuando vamos a movilizar a ese paciente? Y vuelvo a repetir, de una cama a camilla, de camilla a cama. ¿Qué vamos a hacer cuando estamos en un ascensor? De que de acuerdo a sus tamaños, dimensiones, no podemos tener el acceso de equipos electromédicos con el cual podemos trasladar a este paciente. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en el inicio del transporte? ¿Cómo vamos a conectar a ese paciente
¿sí? Recuerden que a veces lo que yo les comentaba igualmente al inicio es si tenemos un ventilador de traslado o no lo tenemos. Y esto también pues va a tener mucho porque pues vamos a tener que trasladar con un dispositivo manual. ¿Qué vamos a hacer si a este paciente lo llevamos a un estudio de gabinete? ¿Sí? Si tenemos el material o tenemos los dispositivos o implementos para que este paciente no vaya a tener alguna dificultad durante su traslado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ante este tipo de situaciones, ¿sí? Es la estabilización previa de nuestro paciente. ¿Qué es la estabilización previa? Es que nosotros evaluemos cuál es el tratamiento que tiene este paciente, ¿sí? ¿Qué infusiones tiene? ¿Qué fluidos están pasando? ¿Cómo se encuentra su estado hemodinámico de este paciente? ¿Sí? Si se encuentra estable o se encuentra inestable. Y aquí es donde nosotros vamos a hablar o vamos a decidir si ese traslado se hace. Y es donde entra la situación de riesgo-beneficio. Si el paciente está inestable, si es realmente necesario realizar el traslado, ¿no? Pero si está estable, pues bueno, ya decidimos pues que lo podríamos realizar, pero sobre todo cuando tiene esa inestabilidad, sí tenemos que tomar decisiones en cuanto al riesgo-beneficio que podamos tener en este paciente. Entonces, en la estabilización previa del enfermo, tenemos que ver cómo se encuentra, ¿sí? Su, su vía aérea, tenemos que ver cómo se encuentran sus catéteres, ya sean periféricos, centrales, tenemos que ver cómo se encuentran sus drenajes, tenemos que ver cómo se encuentran los dispositivos electromédicos en funcionalidad, si estos funcionan al ser desconectados, ¿sí? De la toma eléctrica, del cual pues obtienen o su carga de batería, ¿sí? Y aquí tenemos que valorar entonces ciertos peligros potenciales que podamos encontrar en el paciente y de las necesidades que éste requiera, ¿no? Si tenemos dentro de nuestros equipos materiales algún dispositivo con el que podamos monitorear. Entonces, las necesidades de la monitorización adecuada. Probablemente en algunos hospitales ustedes tengan algún monitor de traslado, en otros hospitales no lo van a tener, algo similar como tenemos la ventilación mecánica, sí, en algunos tenemos y en algunos tenemos que hacer el traslado con dispositivos manuales. Y así mismo sucede con la monitorización. En algunos hospitales podemos tener un monitor de traslados, ¿sí? El cual sería lo mejor y lo más útil, pero en algunos hospitales probablemente no lo tenemos que tener y yo creo que nuestro monitor, ¿sí? Más efectivo y más seguro, lo ideal es que siempre el paciente vaya monitoreado, ¿sí? Muchas veces vemos los traslados intrahospitalarios donde el paciente no está siendo monitoreado. Entonces, lo ideal es que este paciente vaya monitoreado, ya sea con una pulsioximetría de pulso de forma portátil y siempre cuidando la clínica de nuestro paciente. Preparación del material. ¿Qué vamos a preparar? Vamos a preparar, si es el paciente lo tenemos que interrumpir de alguna infusión, en este proceso podemos hablar de manejos de fluidos, ¿no? Lo que muchas veces conocemos como las soluciones bases o principales que se pueden manejar en el paciente, que probablemente solo sea algún fluido de hidratación, pero no contenga algún tratamiento farmacológico. Probablemente no, no sea una infusión que repercuta en la estabilidad e inestabilidad del paciente y la cual podamos interrumpir. Pero probablemente, ¿cuáles no vamos a poder interrumpir? Cuando tenemos una infusión con manejo de inotrópicos, que tenemos vasopresores, la sedación, ¿sí? Y la relajación muscular son probablemente, ¿sí? Infusiones, o más bien no probablemente son infusiones que no se debieran interrumpir durante un traslado, ¿no? A veces, digo, se ha visto en algunas situaciones, pero debe ser manejado bajo cierto conocimiento, experiencia, ¿sí? Y bajo cierta monitorización, la sedación con bolos de medicamentos cuando no podemos
o cuando no nos permite el traslado, llevar o trasladar con nosotros el equipo electromédico como la bomba infusión, una infusión de sedación, ¿sí? Entonces aquí la preparación del material es acomodar a este paciente en una cama. Si lo tenemos en la cama, realmente a veces las dificultades o los problemas son mínimos, porque realmente prácticamente no vamos a mover ese paciente en ningún momento, porque este paciente va a estar en su misma cama. Sus equipos electromédicos, lo único que vamos a hacer es distribuirlos sobre la misma cama, o lo cual probablemente ya están sobre la misma cama, en los mismos tripiés, en los mismos sujetadores o los soportes que tenemos en la misma cama, y realmente a ese paciente no le vamos a mover nada. Entonces, ahí no vamos a tener probablemente no tengamos ningún problema en cuanto a la preparación, ¿sí? O el mantenimiento de los cuidados. ¿Cuándo viene o cuándo podría suceder la situación? Cuando tengamos que trasladar a ese paciente de la cama a la camilla, porque así, aquí sí tenemos que hacer toda la movilización de ese material y esos equipos. Igualmente tenemos que valorar en este plan de acción que el transporte sea lo más rápido posible, siempre y cuando se mantenga la seguridad del traslado, ¿sí? Lo rápido posible no quiere decir que tenemos que correr con el paciente, tenemos que evitar correr con ese paciente, ¿sí? El desplazamiento, por eso tiene que ser planificado. ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿A qué servicio vamos a ir? ¿A qué estudio vamos a ir? ¿O a qué servicio va a ingresar ese paciente? Entonces tenemos que valorar el camino o el traslado por donde vamos a pasar con ese paciente, para ver si no hay alguna situación, ya sea de la estructura del edificio, que nos permite o nos complique el traslado del paciente en el camino. En este caso, si los elevadores están funcionando de forma correcta, si dar aviso que ese paciente va a ser subido a un segundo o tercer piso en el cual vayamos a necesitar del elevador, y ese el elevador no se encuentre, ¿sí? En servicio con otro tipo de actividad, ¿sí? En el cual nosotros no tengamos que esperar fuera de un elevador con nuestro paciente. Asimismo, como la apertura de puertas de otros servicios, ¿sí? O de pasillos, ¿sí? Que estos se encuentren disponibles o que tengan el acceso libre para poder trasladarnos por esos mismos caminos. Lo mismo, el mismo transporte rápido es avisar o dar aviso al servicio que recibirá ese paciente para que tenga listo, ¿sí? El lugar o la cama donde el paciente irá a quedarse o en el cual irá a ser trasladado. Entonces, ¿qué vamos a hacer antes del transporte? Ya les hablamos de esto cuando hablamos de tener todo ese plan de acción. Pues primero que nada, una comunicación efectiva. ¿Y qué es una comunicación efectiva? Es cuando tenemos ese enlace enfermero médico camillero, enfermero médico trabajo social, ¿sí? Enfermero médico camillero trabajo social con los jefes de servicio, y los jefes de servicio con los jefes de servicio a donde será trasladado ese paciente. Entonces tenemos que tener esa comunicación efectiva de qué vamos a realizar. ¿Ok? Vamos a realizar un traslado. ¿En qué situación vamos a realizar este traslado? ¿Qué vamos a necesitar para ese traslado? ¿Sí? ¿Cuáles son los implementos o cuál es el plan de acción que necesitamos para ese traslado? Ya hablamos de un número, de un grupo multidisciplinario. ¿Quiénes vamos a estar ahí? ¿Quiénes vamos a trasladar ese paciente? ¿Tenemos el equipo disponible para trasladar a ese paciente? Probablemente, les vuelvo a mencionar, no tenemos un ventilador mecánico de traslado, o el ventilador al cual está conectado el paciente no es un ventilador de traslado, y necesitamos ya sea un ventilador de traslado o necesitamos un dispositivo manual, que es lo que conocemos todos como el AMBU, sí, que es una bolsa, válvula, mascarilla con su reservorio,
pero para cual también si disponemos o vamos a hacer uso de estos dispositivos manuales, pues vamos a necesitar un tanque de oxígeno con la suficiente, ¿sí? Con la suficiente llenado de oxígeno, un buen regulador, ¿sí? Y un buen borboteador, ¿sí? Para mantener una buena humidificación de las vías aéreas. Entonces, todo esto lo tenemos que comunicar. ¿Qué más necesitamos de ese paciente? ¿Sí? La comunicación efectiva también, esto involucra el hecho antes del transporte de informar al familiar de los riesgos de los que ya hablamos, de decir cuál es el riesgo-beneficio para este traslado. Todo tipo de traslado debe ser, ¿sí? Bajo información al familiar, porque probablemente el familiar decida no querer mover a ese paciente y ahí las responsabilidades legales ya son otra situación que tenemos que tratar. ¿Qué más tenemos que ver antes del transporte? Ya tenemos la comunicación efectiva, ya tenemos toda la información en cuanto al paciente, qué es lo que necesita, qué tipo de estudio va o a qué servicio va a ingresar, a dónde será trasladado. Viene la disponibilidad del área de traslado. Como ejemplo, yo les pondría a un paciente de un área de choque de urgencias que necesita pasar a una tomografía. ¿Qué tenemos que valorar aquí? El área de la tomografía se encuentra equipada para este paciente crítico. El área de la tomografía tiene un carro de paro. El área de la tomografía, en caso de que tengamos que trasladar a este paciente con una ventilación mecánica, tiene dónde conectar a este paciente el dispositivo de la ventilación mecánica, tiene dónde movilizar o cómo movilizar a este paciente dentro del área de la tomografía, tiene un área o tiene dispositivos de aspiración de secreciones, porque recuerden aquí, hablando de bueno, de cualquier servicio donde vaya el paciente, sobre todo hablando de una tomografía o si va a ingresar a otro servicio, el paciente igualmente se va a trasladar a otra área. Recuerden, sobre todo en la tomografía que pongo de ejemplo, el paciente tiene que ser introducido al tomógrafo y lo tenemos que movilizar al tomógrafo. Y esto implica ciertos riesgos y en el cual también tenemos que tener un plan de acción que se tendrá que realizar dentro del lugar, en este caso, como ejemplo, la tomografía, ¿no? ¿Dónde va a ser trasladado ese paciente? ¿Dónde va a ser, hacia dónde se va a hacer esa movilización? ¿Qué repercute esa movilización? ¿Y cuáles son las complicaciones que se nos pudieran presentar? Entonces, tenemos que valorar esta disponibilidad del área de traslado a donde va a ser llevado este paciente por si ocurriera alguna complicación y si en el lugar del traslado tuviéramos los implementos o los recursos para poder resolver la situación en caso de que ésta se presente. La nota de evolución médico y de enfermería antes de movilizar al paciente. Recuerden, todo procedimiento que nosotros realicemos, tenemos que hacer los reportes, ¿sí?, necesarios en nuestras notas de enfermería. Todo lo que no se reporte en una nota de enfermería realmente no se considera realizar. ¿Sí? Y esto es por lo mismo que ya mencionamos, cuestiones de tipo legal. Tenemos que hacer nuestros reportes antes de movilizar a nuestros pacientes. ¿En qué condición se está movilizando este paciente? ¿Cómo se encuentra nuestro paciente antes de hacer esta movilización? Porque les voy a repetir, el hecho de hacer una movilización o un esfuerzo físico en este paciente va a provocar algún tipo de respuesta en su organismo. Entonces tenemos que hacer un reporte de cómo se encuentra antes, cómo están los signos vitales, cómo se encuentra hemodinámicamente este paciente, si se encuentra estable o inestable, ¿sí? Entonces tenemos que hacer nuestros reportes de enfermería antes de esta movilización.
Ya comentábamos la comunicación efectiva hacia los familiares igualmente del procedimiento, porque pues los cuales tendrán que estar informados también de los riesgos beneficios. Revisar la fijación de nuestros tubos endotraqueales. Si tenemos un dispositivo, ¿sí?, de fijación de forma prefabricada, pues tenemos que ver que este se encuentre en la forma correcta, que se encuentre bien sujeto, ¿sí? Si tenemos un dispositivo, ¿sí?, de los que en el 90% de nuestra población, si sabemos que son prefabricados, ¿sí?, entonces tenemos que ver si estos dispositivos también están físicamente seguros para el traslado del paciente. Si estos no permiten algún desplazamiento del tubo endotraqueal, tanto en el tubo traqueal como los catéteres, drenajes y cualquier otro dispositivo que se encuentre en el paciente dentro de su tratamiento. ¿Sí? Entonces tenemos que valorar que estos no estén en riesgos, ¿sí?, de pues de alguna forma retirarse por accidente y sobre todo valorar las infusiones, ¿sí?, las cuales el paciente esté recibiendo dentro de su tratamiento. La estabilización del paciente hasta conseguir un estado respiratorio, circulatorio, hemodinámico y neurológicamente posible. Entonces, eso también va a depender mucho de cuáles son las indicaciones. Algunas indicaciones, sobre todo cuando hacemos un traslado intrahospitalario de un paciente, eh, probablemente dentro de la indicación nos digan que el paciente no está en un proceso de weaning o destete ventilatorio y el médico nos diga que es necesario llevar ese paciente en ese proceso. Probablemente nos indiquen que el paciente tiene que ser o tiene que ser sedado, ¿sí?, con una sedación profunda, un RASS de -5. Entonces tenemos que llevar a ese paciente de ese estado, ¿sí?, de sedación a ese estado neurológico de tener una sedación profunda. Una estabilización de la vía aérea. Lo ideal es mantener una vía aérea estabilizada unos 15 a 30 minutos antes de hacer una movilización. ¿Qué quiere decir esto? Ver si el paciente presenta secreciones, ver si tiene clínica donde el paciente presente secreciones y retirar estas de la vía aérea. O sea, hacer una limpieza de esa vía aérea a través de una aspiración de secreciones, tanto de los tubos endotraqueales como de la vía oral, ¿sí? Entonces, estabilizamos esa vía aérea, mantenemos circulatoriamente bien al paciente, hemodinámicamente y lo neurológicamente posible para ser trasladado. Lo ideal y las recomendaciones son que el paciente se mantenga en una sedación profunda durante un traslado hospitalario. Claro, les vuelvo a repetir, esto va a depender de las indicaciones. Probablemente es un paciente, les vuelvo en este caso, que es una de las situaciones más comunes que se dan, que se encuentre dentro de un weaning y probablemente este paciente ya está solo dado de alta hacia un servicio de medicina interna donde va a seguir su valoración, donde va a seguir sus procedimientos, sus cuidados y pues no podemos volver a retroceder con este paciente con una sedación profunda. Entonces tenemos que trasladar a este paciente con los cuidados y la seguridad necesarios, ¿sí?, bajo un estado neurológico en la cual estemos teniendo respuesta. Disponer adecuadamente del medio de transporte. Bueno, tenemos que valorar en qué condiciones están nuestras camillas, ¿sí? Porque esto vamos a ver más adelante cómo repercute en el traslado del paciente y cuáles son las complicaciones que se nos podían presentar el no tener un dispositivo de forma adecuada. Y sustituir, si es necesario, todos los equipos como las bombas de infusión que no sean necesarios, que no sean imprescindibles para el manejo del paciente. Y pues esto también de acuerdo a la estructura y la infraestructura de nuestro hospital, ¿sí? En cuanto a los pasillos y los ascensores de sensores, en este caso hablando de hospitales que tenemos que trasladarlos a un segundo o tercer piso. Comprobar el estado y la autonomía del material necesario. Ya les comentamos igualmente que tenemos que ver que los ventiladores, que las bombas de infusión, que el monitor que estemos llevando del cual decidamos, se encuentren en las condiciones óptimas, como en este caso el uso de sus baterías.
Porque llega a suceder muchas veces que queremos trasladar al paciente, lo llevamos con un inotrópico, desconectamos esa bomba y automáticamente se nos apaga. Y a veces son pacientes que son dependientes en el momento de ese tratamiento y es donde viene una complicación por el hecho que es un equipo que deja de funcionar de forma inmediata. Entonces, tenemos que valorar que estos equipos estén funcionando, que sus baterías realmente funcionen y tengan el suficiente tiempo de vida para poder trasladar a ese paciente. Los tanques de oxígeno. Lo ideal en un traslado intrahospitalario, uno, los tanques de oxígeno, por sus capacidades, los manejamos en 2,000 libras, ¿sí? Ya sea en cualquier tipo de tamaño, las 2,000 libras son las presiones que tiene cada tanque de oxígeno, pero normalmente esa es nuestra referencia de acuerdo a los manómetros, ¿sí? Como nos los maneja. Entonces, si tenemos un tanque de oxígeno, esto va a repercutir, esto más bien no repercutir, va a tener que ver mucho con lo que ya mencionamos de la disponibilidad del área a donde será llevado, trasladado el paciente. Si en el área no tenemos una toma de oxígeno, entonces, ¿cuál va a ser nuestra valoración? Que el tanque de oxígeno se encuentre completamente lleno y tenemos que valorar los tiempos de traslado de acuerdo a lo que vayamos a usar y por ahí hay una escala, sí, que nos habla de los tiempos de acuerdo a los flujos de litro por minuto que usemos en una oxigenación de un paciente. Los tanques de oxígeno, el oxígeno también va a depender, sí, del estado neurológico del paciente, sí, de la duración de este. ¿Qué más tenemos que ver en un tanque de oxígeno? Tenemos que ver que el tanque de oxígeno se encuentre en las condiciones óptimas en cuanto a su regulador. Hay reguladores que funcionan de forma adecuada, hay reguladores que no funcionan de forma adecuada. Probablemente tenemos que conocer cómo se utilizan nuestros reguladores, ¿sí? Ha pasado, y lo he visto no solo en mi hospital, lo he visto en muchos hospitales, ¿sí? En algún traslado intrahospitalario, que trasladamos a ese paciente con un tanque de oxígeno, se nos acaba el tanque de oxígeno, tenemos un tanque de oxígeno ahí para suplir el manejo o tratamiento de ese paciente, pero desconocemos cómo usar el regulador o el cambio de ese regulador. Entonces tenemos que darnos a la tarea dentro de nuestras responsabilidades, ¿sí? Es el saber cómo se utiliza un dispositivo de este tipo igual, porque también nos puede llevar a una complicación en el traslado de este paciente. La capacidad y el nivel de llenado de los drenes, así como las bolsas de orina, ¿sí? Es también indispensable checarlo en ese momento de nuestra valoración que vayamos a realizar. Lo ideal es que vaciemos, ¿sí? Todos los drenajes, vaciemos las bolsas para evitar algún accidente como el aplastamiento de estas y que se nos vaya o se nos presente como un riesgo donde pudiéramos tener algún accidente. Y para que también igual, de alguna manera, no sea confortable el traslado para el paciente. La pulsioximetría es una de las situaciones que también debemos vigilar. De preferencia tenemos que tener un pulsioxímetro de forma portátil y siempre en la vigilancia que se mantengan con saturaciones arriba del 94% durante el traslado. Una de las cosas que siempre muy personal he recomendado es manejar un maletín, una bolsa, lo que tengamos a la mano, y siempre llevar los fármacos que pudieran ser necesarios ante una complicación. Igualmente llevar, ¿sí? Un dispositivo, ¿sí? De vías aéreas, en este caso les voy a repetir, ya vimos las complicaciones que se pudieran presentar y entre ellos está la extubación. Y si hay una extubación, recuerden, no podemos usar la misma vía aérea, el mismo dispositivo de vía aérea para volver a usar en ese paciente. Entonces, lo ideal, si ustedes cuentan en sus hospitales o en sus carros de paro con equipos supraglóticos, lo ideal es que durante el traslado ustedes lleven con ustedes a la mano en una bolsa o en un maletín, ¿sí? Un dispositivo supraglótico por cualquier situación. Una cánula oral, ¿sí? Y si fuera posible, un equipo portátil
de aspiración de secreciones, porque el cual puede ser necesario durante el traslado. ¿Cuál es el equipo que vamos a usar? ¿Sí? ¿O qué vamos a manejar para el transporte del paciente crítico? Un monitor desfibrilador, ¿no? Que ya hablamos de esto. Probablemente hay los hospitales que sí tengan un monitor realmente para su traslado, que es lo ideal y es lo mejor que podríamos tener, ¿sí? Contar con, o contar, o uno de los equipos realmente que hoy en día se utilizan un monitor desfibrilador, ¿sí? De traslado, realmente este lo utilizamos más en las cuestiones de atención prehospitalaria, pero lo ideal es también tenerlos en las cuestiones de atención hospitalaria. Un monitor desfibrilador, ¿sí? De traslado para cuál el paciente. Bueno, no lo tenemos, no tenemos el equipo, pues tener equipo que nos pueda servir para monitorear un paciente de forma portátil, como una oximetría de pulso, un baumanómetro ahí digital que nos permita el traslado y no estar haciéndolo de forma manual durante el traslado, ¿sí? Son dispositivos que nos pueden ayudar de alguna manera de llevar ese monitoreo continuo, ¿sí? Durante el traslado del paciente. Lo que ya les comentaba, de igual manera, el equipo para manejo de vías aéreas como un laringoscopio, ¿sí? Bueno, en este caso, si no tenemos supraglóticos, un laringoscopio, un tubo endotraqueal del número del paciente que ya tiene, cánulas orales, ¿sí? Una bolsa, válvula, mascarilla, aparte de la cual estamos llevando en el manejo del paciente en caso de que vaya. Ahora, si el paciente va bajo ventilación mecánica, lo ideal es llevar una bolsa, válvula, mascarilla, si por cualquier complicación que se nos pudiera presentar con el ventilador mecánico. En ese caso, también dispositivos como jeringas, ¿sí? O hasta un bungee por allá para tener un acceso en la vía aérea de forma rápida. Igualmente, dentro de nuestro mismo botiquín, nuestro mismo maletín, podemos llegar fármacos para la reanimación en caso que se nos presentara, ¿no? Adrenalina, atropina, lidocaína, amiodarona, ¿sí? Fármacos que nos pueden sacar de alguna situación y podamos tener una respuesta inmediata ante una complicación como la parada cardiorrespiratoria. Y ya hablamos de las fuentes de oxígeno, que también ya se los mencionamos, pues conocer el uso de estas en cuanto al manejo de los reguladores, ¿sí? Y cómo verificar si estos se encuentran con un llenado adecuado para su traslado. Entonces, el equipo para este transporte son los que tenemos que ir valorando, ir teniendo dentro de nuestro material indispensable. Dentro de estos equipos, pues entran las bombas de infusión, digo, y lo ideal es tener las bombas de infusión de 3 canales, ¿no? Pero pues, le vuelvo a repetir, esto va a depender mucho de los dispositivos que tengamos en nuestros hospitales de acuerdo a nuestros recursos, ¿no? Probablemente hay hospitales que sí van a tener bombas de infusión de 3 canales, hay otros que van a tener solo de 2 canales, hay otros que van a tener de solo un canal. Entonces, imagínense si este paciente tiene una gama de infusiones y solo tenemos bombas de infusión de un canal, pues vamos a tener que trasladar a ese paciente con 3, 4, hasta 5 bombas, ¿no? Pero es donde vamos a valorar, ¿sí? Qué tipo de infusión es imprescindible para el tratamiento del paciente y que no provoque alguna situación, una problemática, un daño, si este es, ¿sí? Retirado, ¿sí? Para su traslado. Entonces tenemos que valorar si las bombas de infusión en cuanto a su manejo con carga de batería funcionan de forma adecuada, ¿sí? Tenemos que ver si estos tienen esa capacidad de mantenerse encendidos durante el traslado del paciente. Entonces, lo ideal también es, de preferencia, llevar una bomba de infusión, ¿sí? Como extra, aparte del tratamiento del paciente. Ahí como parte del maletín o del botiquín que vamos a llevar, por ahí una bombita, si se pudiera, ¿no? Esto siempre dependiendo, de acuerdo a nuestro plan, hacia dónde va a ir nuestro paciente. Y pues dentro de otros medicamentos, sedación, en este caso el más usado entre los hospitales es el midazolam, en caso de ser necesario, un relajante neuromuscular, ¿sí? En caso también de que sea necesario hacer uso de ellos, sobre todo
cuando vamos a un estudio de gabinete, pues es donde más probablemente usemos este tipo, ¿sí?, de fármacos para provocar una sedación profunda en el paciente si fuera necesario. En la ventilación, oxigenación de nuestro paciente, algunos estudios y algunos protocolos recomiendan que la FiO2 del paciente debe ser del 100% durante el traslado. Bueno, aquí lo ideal es siempre mantener la saturación por arriba del 94%, ¿sí? Ya sea con una FiO2 de 40, 60, 70, 80, 90 o 100, ¿sí? Pero la saturación se debe mantener, ¿sí?, por arriba del 94%, mayor del 94%. Una pi mayor o igual a 8 centímetros en pacientes que son ventilados con bolsa válvula de mascarillas, ¿sí? Y de preferencia, que sean bolsas válvula mascarillas con dispositivos o válvulas PIP. Hay que conocer estos dispositivos. Estos dispositivos muchas veces el personal, ni de enfermería, ni médicos, ni el paramédico los conoce y los colocan, ¿sí?, en un equipo como una bolsa, válvula, mascarilla, un dispositivo manual, y el hecho de no conocer provoca una complicación en este paciente. ¿En qué sentido? Estas válvulas, como lo vemos en la figura de acá arriba, ¿sí?, si ven ese taponcito naranja, ese taponcito que vemos ahí, ¿sí?, anaranjado, rojo, ¿sí?, lo podemos encontrar en otros colores, ¿no? Esto es del fabricante. ¿Sí? Debajo de este taponcito en esta línea, vemos unas líneas que nos marcan los centímetros, ¿sí? Los centímetros de agua, ¿sí? A partir de 5, 10, 15, 20. Entonces tenemos que valorar, ¿sí?, en qué PIB tenemos ese paciente y con ese PIB manejarlo ese paciente. La recomendación, pues bueno, de acuerdo a algunos artículos científicos, es manejarlo a 8 centímetros, ¿no? Pero pues ahí lo tenemos, pues tenemos que conocer porque muchas veces, ¿qué hacemos? No conocemos y vemos que ese paciente está siendo trasladado y nos preguntamos, bueno, ¿por qué el paciente empezó a tener una hipoxemia? ¿Por qué se empezó a complicar? ¿Por qué empezó a tener gran abundancia de secreciones? Y vemos que estos dispositivos están colocados hasta 15 a 20 centímetros de agua, ¿sí? Cuando el paciente estaba con un PIB de 5 o de 10 probablemente, ¿no? Entonces tenemos que conocer estos equipos, tenemos que manejar estos equipos, es parte de nuestra responsabilidad, es parte de nuestros cuidados enfermeros, conocer estos dispositivos en su manejo, ¿sí? Entonces, cuando el traslado lleva un determinado tiempo o cuando va a ser dentro de nuestro plan de acción del traslado, el traslado va a ser superior o prolongado, podríamos decir, arriba de los 30 minutos, diría yo, ya consideraríamos que es un traslado prolongado, o el paciente requiera cantidades de oxigenación o de FiO2 mayores de 60%, lo ideal es trasladarlo con ventilación mecánica. Eso es lo ideal. Imagínense tener al colega que está responsable de la vía aérea, tenerlo hasta realmente, si somos realistas, ya hablando hasta arriba de 15, 20 minutos, es cansado ir con un dispositivo manual, ¿sí? Como erróneamente le llamamos ambuceando al paciente, ¿no? Pero ventilando al paciente, realmente ir un tiempo prolongado es muy cansado y el hecho de que se vuelva cansado, ¿sí?, hace un déficit de la calidad de la ventilación, oxigenación en este paciente. Entonces, lo ideal es trasladarlo en traslados que van a ser, hay estudios como tomografías que se llevan bastante tiempo, entonces lo ideal es que sea con un ventilador mecánico, ¿sí? Hay otro tipo de estudios, ¿no? Probablemente va a depender del hospital hacia qué área vayamos, que se lleve mucho tiempo el traslado. Entonces hay que tener muy en cuenta en cuanto a estas recomendaciones, ¿sí? El cómo manejemos a este tipo de pacientes. Durante el transporte. Durante el transporte, lo importante es que la movilización de un paciente conlleva, como toda movilización, así como existe la fisiología, bueno, en sí existe el término de la fisiología del transporte, pero más bien lo enlazamos o lo enfocamos al paciente en el transporte vehicular.
pero nunca, muy pocas veces he escuchado que alguien hable de la fisiología del transporte en una camilla. Así como existe la fisiología del transporte vehicular, es la misma fisiología que vamos a manejar en un paciente con cama. Porque al fin y al cabo, una cama o una camilla se considera un vehículo que va a una baja velocidad, pero se considera un vehículo, ¿sí? Porque pues aquí entra lo que se llama la primera ley de Newton, que un cuerpo de masa constante permanece en estado de reposo o de movimiento con una velocidad constante en línea recta, a menos que sobre ella actúe una fuerza. Así que toda cama, toda camilla se considera un vehículo y en esta se aplica esta ley de Newton, la cual nos lleva a cambios fisiológicos que pueden comprometer la condición, ¿sí?, del paciente. Y esto pues va a afectar a la estabilización hemodinámica de estabilidad-inestabilidad. Entonces, durante estas maniobras, durante esta movilización, durante el proceso de la fisiología del paciente, uno de los principales organismos afectados en todo tipo es el cardiovascular. Las aceleraciones, desaceleraciones hacen o repercuten en alguna situación cardiovascular y esto quiere decir, les vuelvo a repetir, no el hecho de ser un vehículo automotriz, pero el hecho de ser un vehículo, sí, de baja velocidad, porque al fin y al cabo la camilla se va en un traslado constante. El hecho de hacer una desaceleración, desaceleración, vamos en una camilla, ¿sí? Y muchas veces es lo que le digo, dentro del plan de acción está el antes verificar los pasillos, las puertas, eh, el camino por donde vamos a transitar con ese paciente, que estén en las condiciones favorables para el traslado. Pero a veces vamos haciendo el traslado y probablemente esa camilla durante el camino se encuentre con alguna obstrucción o no nos damos cuenta hasta que la camilla se sacude, ¿no? Y probablemente ese pasillo tenía algún daño estructural, los cual hace que las fuerzas de aceleración excesivas, ¿sí?, o muy bruscas puedan interrumpir o puedan causar alguna arritmia en ese paciente de forma circulatoria. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello. Ha pasado a veces que dentro de nuestras valoraciones o plan de acción no valoramos el, ¿cómo decirles? El funcionamiento de los elevadores, ¿no? También he visto algunas situaciones, no funciona bien el elevador, vamos saliendo con ese paciente un elevador, se cierra el elevador de golpe, ¿sí? Y aporrea la camilla, ¿sí? Da un golpe, ¿sí?, contra la camilla y eso produce que también haya una desaceleración excesiva o brusca en ese paciente, lo cual provoca una complicación como una arritmia. Entonces, todo ese tipo de situaciones nos pueden llevar. Nuestras camillas también tienen que estar en las condiciones adecuadas para hacer un traslado. ¿Qué quiere decir? Es una camilla que sus ruedas deben estar, ¿sí? Bien, así que no tengan ningún mal funcionamiento, que esas ruedas no se sacudan, ¿sí? Que permitan que haya un deslizamiento sin un movimiento anormal. Un movimiento anormal me refiero que esa camilla no se vaya sacudiendo, ¿sí? Porque las vibraciones también provocan o generan en la fisiología vasoconstricción y esto impide alguna alteración térmica en los pacientes. Entonces, las alteraciones a veces probablemente ese paciente lo tenga yo bien tapado, lo tenga bien cubierto, pero si es una camilla o carrocamilla que durante todo el camino va vibrando porque esas ruedas sí no están en las condiciones adecuadas, vamos a ver que ese paciente se nos mantiene hipotérmico, ¿no? Y esto lo está provocando que las alteraciones térmicas que provocan las vibraciones que vamos provocando en este paciente. Entonces, en cuanto a todo esto, pues tenemos que ir monitoreando de forma hemodinámica las constantes vitales de este paciente. Cómo va respondiendo. Lo ideal es que hagamos una valoración de estos signos vitales, de esas constantes vitales o de esta valoración continua cada 5 minutos, ¿no? Si son normalmente un traslado intrahospitalario, la, sacando ahí más o menos tiempos, los hacemos de lo mucho 20, 30 minutos un traslado intrahospitalario, ¿no? Probablemente en algunos lugares se lleve más tiempo, pero son los tiempos
que pudiéramos hablar, más frecuentes que podemos encontrar. Entonces, lo ideal es que a este paciente lo estemos revalorando cada 5 minutos. Vigilar el correcto funcionamiento de todos los equipos y aparatos electromédicos, por lo mismo que ya mencionábamos, ¿no? De acuerdo al funcionamiento que puedan tener o fallas en sus cargas de sus baterías. Y vigilar los cambios en el estado del paciente, si este paciente se encuentra con una sedación profunda, si este paciente empieza probablemente a tener un tipo de respuesta motora, ¿sí? O si empieza a entrar un tipo de agitación psicomotriz, o el estado hemodinámico del cual se encontraba estable se empieza a ser inestable. Entonces tenemos que ir haciendo esa valoración continua en nuestros pacientes. Asegurar un manejo adecuado de los profesionales que hacen el traslado, ¿no? ¿Qué es asegurar un manejo de los profesionales del traslado? Pues que nosotros también estemos preparados para ese traslado, ¿sí? Estemos seguros de lo que vamos a hacer, y para que nosotros estemos seguros, estemos preparados, pues tenemos que hablar de un plan de acción. Y siempre documentar, ¿sí? Documentar por parte tanto del área médica como de nosotros como enfermeros, claramente el estado del paciente durante el transporte. Así como hicimos y hablamos de hacer una nota, un reporte de enfermería, en qué condiciones se encuentra nuestro paciente antes de movilizarlo, asimismo tenemos que hacer un reporte de cuáles fueron las situaciones que se presentaron durante el transporte, ¿sí? Y en las situaciones hablamos de la fisiología del transporte, si hubo algún cambio con el paciente, si se movilizó este paciente de una cama a camilla, de camilla a cama, o se metió a algún equipo como un tomógrafo o a una resonancia magnética. Entonces, esas son las situaciones que también tenemos que reportar, porque de acuerdo a eso, si se presentó algún cambio fisiológico o hemodinámico del paciente, pues ya vamos a tener el antecedente de dónde se dio la situación. Entonces, podemos concluir, ¿sí? En cuanto a la seguridad en el traslado intrahospitalario, que cuando el transporte intrahospitalario lo realiza un equipo entrenado, un equipo especializado en la movilización del paciente, cuando este se realiza con una adecuada monitorización, las complicaciones realmente no se van a dar. Y si se dan, será por algún otro tipo de situación clínica que pudiera ser el paciente. Entonces, podemos prevenir las complicaciones, las podemos prevenir si hacemos un buen plan de acción. Mientras que el paciente tenga una monitorización inadecuada, siempre se van a favorecer la aparición de complicaciones. Entonces, esto se trata de un trabajo multidisciplinario y se trata de hacer un buen plan de acción en el traslado intrahospitalario de pacientes críticos. Y con esto nosotros vamos a ofrecer una seguridad en nuestros pacientes. Aprendí a valorar mi vida cuando tengo en mis manos la vida de los demás. Pues les agradezco y espero haya sido de gran importancia este tema para todos ustedes. Espero que cumpla los objetivos de este curso monográfico y que, como todos los temas que llevamos en este curso, sea de gran relevancia. Muchas gracias nuevamente. Mi nombre es enfermero especialista en cuidados intensivos Marco Aníbal Puerto Redondo, presidente de la Asociación de Enfermería Especializada en Cuidados Intensivos del Estado de Campeche. Que tengan bonito día.